Hola, ¿qué tal? Soy Javier Brinker, soy veterinario, docente de la Cátedra de Anestesiología y Alergiología, también docente del área de Clínica Médica y Quirúrgica de rumiantes, y el tema que vamos a ver hoy va a ser el de características anestésicas de los rumiantes. Es muy importante poder saber este tema, ya que tiene ciertas características que no tienen los monogástricos, que hacen que pueda llegar a ser complicada la anestesia. Brevemente vamos a recordar una de las tantas definiciones que hay de anestesia, que es una intoxicación reversible y controlada del sistema nervioso mediante la utilización de drogas, que puede ser tanto por vía parenteral o inhalada, también por vía locorregional. Siempre que hablamos de anestesia, hablamos de la tríada de Gray. La tríada de Gray compone la analgesia, la relajación muscular y la hipnosis, como así también la protección del sistema neurovegetativo. Si no cumplimentamos con esta tríada, no estamos haciendo anestesia, sino que podemos llegar a hacer una tranquilización, podemos hacer una sedación, pero para cumplimentar bien y realizar una anestesia tenemos que llevar a cabo esta tríada de Gray. Sabemos que los rumiantes se pueden hacer las anestesias tanto a campo como en quirófano, y cómo se distribuyen ese tipo de anestesia sería un 90% con anestesia parenteral, activa y o local. La anestesia local es muy importante, o locorregional, en los rumiantes, y queda un 10% de anestesias que se hacen por vía inhalada. Esa anestesia inhalada puede ser tanto a campo como en quirófano. Es muy importante, cuando hacemos la preparación del material, llevarlo a cabo en forma ordenada y prepararlo con algún tiempo de anticipación. Cuando preparamos el material que vamos a utilizar, no es solamente preparar el equipo inhalatoria, el oxígeno, los tubos endotraqueales, las drogas, qué tipo de droga vamos a utilizar, porque los rumiantes en general se utilizan alfa-2 adrenérgicos. En general se trata de no utilizar tranquilizantes mayores, sí tranquilizantes menores, opioides, anestésicos locales. Y mucho más importante que la preparación de esto, que es importante, pero mucho más importante son los métodos, o sea, el material para la sujeción y el volteo del animal, porque vamos a necesitar varias sogas, y lo más importante es que esas sogas estén en condiciones, que no estén rotas, que sean en número importante, tener siempre de más, porque de estas sogas nuestra seguridad está garantizada. ¿Por qué? Porque si las sogas no están en realidad están y no están en condiciones, no están mantenidas correctamente, el animal, cuando lo tenemos sujeto mediante este tipo de sogas, se puede soltar y podemos tener un accidente muy importante que a veces, no digo de dar nuestra vida, pero sí de tener un accidente, una luxación o un accidente, una fractura, una luxación, y a veces ese accidente puede llegar a tener, dejarlo sin trabajar muchas veces. Entonces, vamos a ir hablando ahora sí de las características propiamente de los rumiantes, ya que, como dijimos anteriormente, de eso va a depender muchas veces
la acción correcta cuando vamos a trabajar y tenerla en cuenta porque se nos puede complicar la anestesia. Tenemos que hacer extracción de sangre, muchas veces podemos llegar a programar la cirugía y poder hacer esto. Entonces, los dos lugares de abordaje para la extracción de sangre de rutina es la vena coxígea media, no solamente para extracción de sangre, sino que muchas veces podemos hacer una premedicación por esta vía. Y la tradicional es la vena yugular. En pequeños rumiantes podemos usar la cefálica antebraquial y podemos utilizar la yugular. Esto es mucho más fácil el manejo. En pequeños rumiantes, tanto cabras como en ovinos, es mucho más fácil el abordaje. De la cefálica antebraquial es mucho más fácil en cabras que en ovinos, ya que la lana a veces dificulta esa maniobra. Una característica, y eso es fundamental en los rumiantes, es la preparación, principalmente lo que respecta al ayuno. ¿Por qué lo digo? Porque el ayuno, en general, en sólido, debe ser por lo menos de 24 a 48 horas. Normalmente, la mayoría de las cirugías no son programadas, son de urgencia. Con lo cual, se nos complica a veces el manejo. Pero si podemos realizar un ayuno, el ayuno tiene que ser no menos de 48 horas. Y la explicación está en el sistema de Cuba que tienen los rumiantes, que es el rumen. Las bacterias, la flora y la fauna que hay dentro del rumen siguen en constante producción de ácidos grasos volátiles y de gases. Con lo cual, cuanto más tiempo pasa de ayuno, es mucho mejor. En tanto, el líquido, así como se maneja en otras especies, se trata de hacer un ayuno no mayor a 2 horas. Vamos a ver en esta breve charla las 5 características principales que tienen los rumiantes, además de la sangre y todo esto, que vamos a ver y que son importantes. La capacidad ventilatoria, ustedes saben que el tórax de los rumiantes es bastante amplio, grande, pero el pulmón no acompaña ese tamaño de tórax. Entonces, la capacidad ventilatoria es bastante limitada, porque los pulmones no tienen tejido fibroelástico bastante desarrollado, sino que tienen mucho tejido conectivo. Esa expansión o distensibilidad que tiene el pulmón, por ejemplo, comparado con el caballo, no es la misma. Entonces, sumado a eso, que las frecuencias respiratorias no son muy altas en los rumiantes, llevan a que en una anestesia va a llegar el animal a una hipoxia, a una hipoventilación, con lo cual esta característica vamos a tener que hacer no solamente una preoxigenación, sino que vamos a tener que hacer un soporte ventilatorio. Y ahora vamos a ver también, sumado a esto, otra característica que tiene el rumiante que lo va a hacer más complicado todavía. Y es la relajación de los esfínteres. Entonces, ya dijimos que deben ser intubados y preoxigenados. La relajación de esfínteres, tanto el retículo esofágico como el faringo esofágico, se van a relajar principalmente por el uso de drogas. Y además, acordémonos que el ayuno no siempre es el adecuado, porque muchas de las cirugías son de urgencia. Entonces, el líquido ruminal, el contenido ruminal, va a pasar por esos orificios. Entonces, la mayoría de las cirugías del rumiante son en decúbito lateral. Eso hace que ese contenido ruminal
con el tiempo llegue a pasar por el esófago y complique aún más la vía aérea. Con lo cual, como ven en la foto, debemos colocar una sonda esofágica para eliminar líquido, gas y contenido ruminal que pueda llegar a estar en la vía aérea. Otra característica, la timpanización, que es el acúmulo de gas por pérdida del reflejo de eructación. Esa pérdida del reflejo de eructación está dado principalmente por la posición. Un animal en decúbito lateral pierde el reflejo de eructación. Un animal con decúbito lateral y con las drogas pierde el reflejo de eructación, y muchas veces el animal, dependiendo de la droga que estemos utilizando, si trabajamos en estación, también pierde el reflejo de eructación. Con lo cual, debemos trocarizar ese animal en forma preventiva o muchas veces en forma emergente. Dijimos que la timpanización es el acúmulo de gas en la fosa de Rijkaard, que es la zona de proyección del saco dorsal del rumen. Esto tiene límite, un límite dorsal, un límite ventral, caudal. Este es el material con el cual se hace la trocarización, que es un trocar, que no es más que un punzón, y ese trocar es una camisa que tiene 3 agujeros. Por el medio sale el líquido y el contenido ruminal, y los costados tienen 2 orificios para fijarlo a la piel. Esta es la maniobra, la cual se hace de la trocarización. Es importante que el animal esté pelado, embrocado. Vamos a hacer una pequeña incisión en la piel, porque si no vamos a rebotar y a rebotar y a rebotar con ese trocar por la resistencia que tiene la piel. Se hace una pequeña infiltración con lidocaína, se hace una incisión y ahí sí, se atraviesan los músculos y se coloca sobre el rumen. El límite dorsal de la fosa de Rijkaard son las apófisis transversas lumbares, el límite craneal, la última costilla, y el límite caudal en dorsal la tuberosidad coxal y en ventral la poneurosis del oblicuo abdominal interno. Acá tienen el trocar puesto. Obviamente que hay trócares para terneros, trócares para animales más grandes, y animales muchísimo más grandes, es mayor la camisa. Por él van a salir gas, líquido ruminal y contenido ruminal. Salivación. Es importante tener en cuenta el tema de la salivación, porque son grandes formadores de saliva. ¿Por qué? Porque la saliva es uno de los buffers que tiene el animal. Además, es importante para la obtención del nitrógeno no proteico, el ciclo rumino-hepato-salival. Con lo cual, tener en cuenta que durante la anestesia la secreción salival es mucho más espesa, puede llegar a complicar la vía aérea. Y estos 2 puntos son los más importantes a tener en cuenta, que se espesa la saliva y que puede complicar la vía aérea. Los métodos de volteo. Los métodos de volteo, ustedes saben, ustedes vieron el equinos, que los métodos en el equino, la mayoría son químicos. Los métodos de volteo en el bovino o en los pequeños rumiantes son físicos. Y hay 2 métodos físicos bien determinados con el cual vamos a hacer un volteo en el rumiante. Un método alemán, un método de Ref, en el cual tiene un bozal por delante, tiene un medio bozal alrededor del cuello, un medio bozal que pasa por detrás de las tuberosidades coxales y un medio bozal por delante de la tuberosidad. Perdón, el de adelante por la escápula, el de atrás por delante de la tuberosidad coxal, y con 2 personas lo volteamos. Eso sí, y la siguiente característica: se puede utilizar en cualquier tipo de bovino, pero tiene como desventaja que
como ven, el segundo medio bozal aprieta la glándula mamaria y el pene. También, como ventaja, que puede hacerse desde lejos. Por eso puede utilizarse en cualquier tipo de bovino. En cambio, el método italiano es una soga larga dividida a la mitad, que se cruzan por debajo de las escápulas, por debajo de miembros anteriores, se vuelven a cruzar en la zona lumbar, porque la zona lumbar es el mecanismo por el cual se voltea al comprimir la zona lumbar, el animal se echa. Y termina en paralelo por dentro de los miembros posteriores. Este método hay que estar de cerca. Este método no comprime la glándula mamaria y el pene, pero hay que tener más gente para poder voltearlo. Una vez volteado, la soga se sigue tirando, una persona va al cuello, flexiona el miembro anterior, está arriba, se sigue tirando de las sogas, se fijan los miembros anteriores, se fijan los miembros posteriores, Una vez que están fijos los miembros, se saca la soga y se coloca la protección del nervio radial. ¿Por qué lo digo? Porque el nervio radial está muy expuesto en el bovino, con lo cual podemos llegar a producir, si está mucho tiempo comprimiendo el nervio, una paresia o una parálisis. Y la protección puede ser algo acolchado, que puede ser un fardo, una cámara semi-inflada, o algo donde apoye el animal que sea blando. Acá ven dos cámaras apoyando bien sobre la escápula, y lo mantenemos todo el tiempo que sea necesario hasta que terminemos la maniobra. Es importante, mantenemos la cámara, la trocarización y todos los métodos, una vez volteado, que tenemos para prevenir el acúmulo de gas, los líquidos, todo el tiempo que sea necesario, hasta recuperación. Una vez recuperado el animal, se pone en decúbito external lo más rápido posible, como está en la foto, y ahí el animal empieza a recuperar el reflejo de eructación. Y si el animal está sedado o porque tuvimos que darle una premedicación para poder voltear lo que sea, se lo coloca en decúbito external contra un poste, contra un alambrado, para poder recuperar lo más rápido posible la eructación. Bueno, hasta aquí quise hablar sobre las características de los rumiantes. Espero que haya sido claro, y cualquier duda queda abierto la cátedra para poder a evacuar las dudas.